Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Sandro Navarro. Soy director del programa de Economía y el día de hoy vamos a hablar un nuevo tema dentro de estas ruedas de clases de seminario que hemos preparado para ustedes. Empezamos con una clase sesional del profesor Marcos Aburto sobre pandemias, epidemias y economía. Y el día de hoy voy a hablar un poco sobre el rol de las externalidades. Voy a comentar digamos, mi exposición sobre distintos temas que abarcan sobre el punto de las externalidades. Creo que es un tema relevante en los términos de pandemia que estamos viviendo en este momento. Bueno, entonces, sin más preámbulos, voy a empezar mi exposición. Recuerden que de acá a 15 días tenemos el otro seminario que tiene que ver con empleo y economía, y luego terminamos, perdón, educación y economía, y luego terminamos con salud y economía. Voy a compartir mi exposición. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre externalidades de una pandemia, desde el punto de vista básicamente cómo se mueven los mercados, ¿no? En el sentido, el rol que juegan una externalidad. Ahora voy a explicar qué es una externalidad. El contexto de la clase de hoy, vamos a dar un poco de introducción, vamos a ver la introducción, luego voy a definir las externalidades y posteriormente hablaré sobre externalidades de una pandemia. Primero quisiera empezar definiendo qué es una pandemia. Se llama pandemia básicamente a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Entonces, si ustedes han seguido más o menos la evolución de esta pandemia del coronavirus COVID-19, se inició más o menos en diciembre, ¿no?, en esta ciudad china, y recién fue comunicada por las autoridades chinas más o menos a inicios de enero, y casi a finales de febrero se declara esto como una pandemia, ¿no? Entonces se produce una pandemia de gripe, en este ejemplo, bueno, en el caso de nosotros es una especie de neumonía típica, cuando surge un nuevo virus gripal, en este caso un virus también vinculado a temas respiratorios, que se propaga por el mundo, ¿no? Y hemos visto más o menos cómo ha ido la propagación a nivel mundial de este virus, ¿no? Sobre todo, digamos, porque este virus viaja con las personas, ¿no? Entonces, a medida que han estado abiertos los aeropuertos y se ha permitido la circulación libre de las personas, entonces es muy probable que esto se haya expandido poco a poco de una manera acelerada en algunos casos, ¿no? Se presume que en Estados Unidos llegó el primer caso todavía en enero, o sea, ya había un primer caso de coronavirus en Washington, ¿no? Y sobre todo la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él, ¿no? Entonces, y las pandemias que ya se explicaron en clase pasada, sobre todo la influencia de la gripe española en el año 1918, ese también fue causada por un virus, ¿no? Okay. Últimamente ha habido, bueno, esa es la más recordada en el sentido de la más drástica y que más muertes ocasionó en el mundo, ¿no? Esto, el riesgo de una pandemia, este es un artículo, lo he puesto aquí porque este es un artículo del Banco Mundial, escrito por Olga Jonas, donde ya este es un artículo publicado en el 2013, donde ya este artículo, digamos, hablaba sobre el riesgo de una pandemia. Entonces, cito textualmente la frase del libro, donde dice que entre todas las autoridades que han tomado interés en el tema los optimistas piensan que una pandemia grave es una eventualidad que se da cada 100 años. Bueno, esto fue en el año 2012 y no faltaron 100 años, o sea, desde la última, digamos que, porque hubieron varias entre epidemias y
como el ébola o el mismo gripe aviar NH1, no han transcurrido 100 años, ¿no? Entonces, en la epidemia del ébola, a diferencia de una pandemia que no es a nivel mundial, sino la epidemia es más focalizada, la mayoría de la gente, incluidos los políticos, difícilmente consideraron las pandemias, que son epidemias mundiales, lo cual, digamos, explica por qué el riesgo de contagio no está bien gestionado y por qué no se previno la crisis del ébola. En ese tiempo, ya en el 2012, había esa preocupación, ¿no? Porque si bien el ébola nació, que fue una epidemia centralizada básicamente en África, no hubo una adecuada gestión de prevención y luego, si bien el tratamiento fue exitoso, pero el tema de prevención fracasó, ¿no? Entonces, había un riesgo implícito sobre, digamos, que esto podía venir a un momento, una pandemia de naturaleza catastrófica, ¿no? Pero no se hizo mucho, ¿no? No se hizo mucho, algunos gobiernos no estuvieron muy interesados digamos, en que pueda surgir una pandemia, ¿no? Estuvieron más interesados todos, sobre todo en el cambio climático, pero en pandemias casi no hubo mucho interés, ¿no? Y fíjense que el daño económico que está haciendo las pandemias en este momento a nivel mundial es bastante grande, ¿no? Bastante grande. Estas son las cifras del COVID-19 en el Perú. Lo traje ayer, lo copié ayer, pero son datos del 27 de mayo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, las tasas de contagio han ido aumentando cada vez más. A ver, Karina Santa Cruz está levantando su mano. ¿Hay preguntas? No, no tengo preguntas. Ok. Si quieren hagan preguntas por el chat, por favor, y yo los voy respondiendo. O se les da el audio, no recuerdo. O en todo caso, le puedo dar el audio. Karina Santa Cruz, creo que estaba. Sí. Ok. ¿Le puedo dar el audio a Karina Santa Cruz? Karina, ¿te escucho? Karina. No te escucho. Tiene que... Ok. A ver, vamos a buscar a Karina para prenderle el audio. Ok, Karina, te escucho. Karina, estás con... perdón. Karina, a ver. A ver. Karina, ¿me escuchas? ¿Aló? Bueno, ya tengo un problema ahí con la comunicación con Karina, pero continúo, ¿ya? Luego más adelante, si quieres, me vuelves a repetir. Ok. En todo caso, Karina me la pregunta por interno, por favor, y yo te la respondo. Es para economía. Esta conferencia es solamente para economistas. Bueno, entonces le estaba comentando de que estos datos los saqué de un centro de estudios de la Universidad de San Pablo, en Arequipa, y notan ustedes que, digamos, la pandemia
el número digamos, confirmados va aproximadamente 141.000, ya habremos pasado esta cifra. El número de fallecidos, 4.099, recuperados, 59.400, activos, 78.000, y nuevos casos, sobre todo los que siguen aumentando son los nuevos casos, 5.864, ¿no? Entonces, al parecer, seguimos todavía aumentando el número de contagios, es lo que aparece aquí en los datos, y por otro lado, también el número de hospitalizados que aparece en el cuadro de arriba, que es esta cifra de aquí, eso de aquí, es de 943, hospitalizados 7.452 y no hospitalizados 69.000 personas aproximadamente. El número de hospitalizados en camas UCI, recuerde que son 943, y aproximadamente tenemos 1.100, algo de mil y tantas, aproximadamente 1.100 camas UCI a nivel nacional. La idea de esto es no colapsar el sistema de salud, ¿no? Porque esto sí sería descontrolable. Tengo más gente levantando la mano y ahí yo la verdad que, ok, ¿alguien quiere hablar? Sandra me va a ayudar con deshabilitar el audio. ¿Puedes hablar, por favor, Jonathan? Jonathan, te escucho. Hola, soy Carlos. ¿Me han activado el micro? Quería Sí, hacer una Carlos. pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Sí, Carlos, cuéntame. Mi pregunta era sobre las cifras de coronavirus en el Perú y sobre las aproximaciones que han habido antes, ¿no? Cuando llegó, si no me equivoco, el 6 de marzo, se aproximaba que iban a haber máximo en un punto ya o sea, en el peor de los casos, íbamos a llegar a 20.000, entre 10.000 a 20.000 infectados. Y hoy en día estamos casi multiplicando esas cifras por 7, un 700% más, un 600% más. Entonces, a ver por qué no han sido buenas, ¿no? Porque la cantidad de casos ha aumentado y no se ha llegado a una meseta aún, al menos a mi parecer. Claro, Entonces, sí. quería escuchar. Bueno, hay varios factores que explican por qué, digamos, a pesar de la cuarentena, no hemos tenido el gobierno no ha tenido un éxito, sobre todo en el tema del aislamiento social y todo el tema del confinamiento, ¿no? Que es obligatorio. Sobre todo porque parte de la explicación se debe a que casi el 70% de los trabajadores de la población económicamente activa en el Perú son informales. Y estamos hablando de una cifra bastante alta. Entonces esta gente, al ser informales, viven del día a día y por lo tanto sus niveles de ingresos y ahorros solamente permitía, digamos, tener una cuarentena obligatoria o estar aislados un tiempo ligeramente menor, ¿no? Entonces esta gente se ha visto obligada a salir a las calles, sobre todo a seguir trabajando informalmente. Entonces eso es un factor que puede explicar el tema. El otro factor es que en las familias urbanas, de cada 5 familias aproximadamente, 3 no cuentan con un refrigerador. Entonces, en estas familias, al no tener refrigerador, no pueden almacenar por mucho tiempo los alimentos y tienen que hacer más viajes al mercado a proveerse de alimentos, y ya se ha probado de que los mercados son grandes centros de contagio. Otro punto que puede estar explicando esto por qué no se ha tenido éxito es que digamos, las condiciones de hacinamiento son bastante altas, ¿no? Entonces, básicamente, el 30% de los hogares que viven en situación de pobreza viven también en situaciones de hacinamiento, ¿no? Es decir, no hay espacios, digamos, divisibles en una casa que haga la diferencia entre una habitación con un comedor, una sala, una cocina, y por lo tanto ahí las condiciones de contagios, digamos, son más favorables. Sí, estas cosas, y sobre todo la desigualdad, ahora lo voy a explicar más adelante, la desigualdad económica, esto, digamos,
ha dado una paliza sobre todo y se ha mostrado ahora, porque si bien empezó la pandemia en clases muy acomodadas, ahora el foco de las pandemias está sobre todo en los barrios urbanos marginales, ¿no? Sobre todo en Lima, y aquí en Piura también lo podemos observar. Entonces, esta desigualdad hace posible de que la pandemia, digamos, ha atacado con mucha más ferocidad a aquellas familias que están más vulnerables en una situación de pobreza. Voy a continuar porque si no, no voy a acabar la presentación. Luego, voy a definir qué es una externalidad, ¿ya? Entonces, hablamos de externalidades cuando se vincula con el costo-beneficio, que en economía le llamamos efectos secundarios o efectos colaterales, o si quieren, efectos de esparcimiento. Varias palabras podemos usar ahí, ¿eh? Que ocasiona o recibe una tercera parte que no tiene nada que ver en el mismo proceso de transacción de costo-beneficio, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Si alguien está estudiando en la biblioteca, ¿no? En una biblioteca o en el colegio, y tienes el compañero de al lado que empieza a hablar con su compañero al costado y te desconcentra, ese acto entre esas dos personas de comunicarse te está afectando a ti indirectamente, ¿ok? Ese es un efecto secundario. Entonces, ese efecto secundario en economía lo llamamos como externalidad, ¿ok? Entonces, están vinculadas a un costo adicional, a un costo externo, a un beneficio externo que no es contabilizado exactamente en el proceso en este caso, si la comunicación entre estos dos compañeros en la biblioteca ha sido porque querían resolver entre ellos un ejercicio, lo lograron, y gracias a ello tuvieron beneficio de una buena nota, tú te has visto perjudicado porque a ti te desconcentró y saliste mal de repente en el examen de historia que tenías que estudiar y por lo tanto, por la desconcentración, tu beneficio de la nota ha sido menor, ¿no? Entonces, ese daño que te ha hecho colateralmente se llama externalidad. La tercera persona, esta persona que no tuvo mucho que ver en este acto entre los dos compañeros que estuvieron conversando, tú no tienes control sobre la creación de este costo-beneficio, ¿no? ¿Ok? Esa es otra característica de una externalidad. Y por último, la externalidad puede ser positiva o puede ser negativa, como en este ejemplo que acabo de mencionar, ¿ok? Y se puede originar tanto en el proceso de la producción o el consumo de un bien o servicio. Ahora voy a dar varios ejemplos para que quede claro el concepto de externalidad. Entonces, antes de ver estos gráficos, voy a quizás mencionar una externalidad negativa, por ejemplo. Fíjense que aquí voy a mencionar una externalidad negativa de la producción. O sea, el proceso productivo que tienen las empresas, sus procesos de costos no incluyen dentro de sus procesos de costos estos costos externos que pueden estar ocasionando terceras partes, ¿ok? En este caso, las empresas, como parte de su proceso productivo, ¿ok? Provocan indirectamente unos efectos secundarios que afectan a algunas terceras personas. En este caso, en esta figura menciono la contaminación de las fábricas, ¿ok? Porque aquí automáticamente vemos que estas fábricas están ocasionando un humo tóxico que afecta a la salud, puede afectar a la salud, digamos, sobre todo en niños en vías respiratorias, cuando tienes un ambiente muy contaminado, ¿no? En algunos distritos en Lima, sobre todo Lima ha crecido, digamos, en las zonas radialmente, y las zonas industriales que quedaban antes alejadas del centro de la ciudad, ahora todo eso ha sido invadido por nuevas urbanizaciones. Entonces prácticamente las fábricas han quedado dentro de una ciudad. Entonces había unas fábricas productoras de neumáticos, una empresa productora de neumáticos, y el hollín que provocaba esos, digamos, afectaba sobre todo tenía impactos en la salud en los niños ubicados cerca a esta fábrica, ¿no? Entonces, y esto hollín se podía observar a veces en las ventanas, o cuando uno se tendía la ropa, se observaba este hollín producto de, digamos, este humo tóxico, ¿no?
Entonces, fíjense que esto es un efecto externo negativo que las empresas deberían incorporar en sus costos. ¿Okay? Lo mismo con la contaminación sonora, ¿no? En el sentido de que si hay empresas de taxis que están, digamos, haciendo el servicio y están apurados por llegar a su punto de destino, una manera de presionar el tránsito es tocando la bocina, ¿no? Esto contamina, hay una contaminación sonora que en realidad el producto del servicio, esto no está contabilizado en los costos. O sea, yo en mis costos de servicio de taxi, aparte del costo de combustible, mantenimiento, llantas, etcétera, yo no pongo como un costo adicional la contaminación sonora que ocasiono debido al estar tocando frecuentemente el claxon. Otro ejemplo de externalidades tiene que ver con las emisiones de gases también. Por ejemplo, esta es una empresa que se dedica a la explotación de ganado vacuno con fines de carne, y este ganado vacuno emite, sobre todo por el proceso digestivo mismo que tienen las vacas, emiten grandes emisiones de metano, que es un gas contaminante. Entonces, el productor digamos, de ganado vacuno no incorpora en sus costos las emisiones de gases contaminantes como el gas metano que provocan sus vacas. ¿Ok? Luego tenemos otro ejemplo que tiene que ver con la contaminación pesquera, ¿no? Las industrias posiblemente pesqueras están ubicadas muy cerca al litoral de las playas, botan sus desechos en zonas muy cercanas al mar, ¿no? Entonces, esto provoca una contaminación acuícola que afecta obviamente la vida de los peces, ¿no? Pero nuevamente, repito, aquí las empresas, en este caso la empresa pesquera, no incorpora, no internaliza en su estructura de costos el hecho de que esté contaminando las playas producto como consecuencia de su proceso productivo, ¿no? Porque en algún lado, en un momento tiene que botar los desechos. Y aquí vemos en la figura que ese desecho es botado directamente al mar. Otro ejemplo es, por ejemplo, esta empresa agrícola que realiza una fumigación de este estilo con una avioneta, y esta fumigación, ¿no? Parte del proceso agrícola para controlar las plagas, indirectamente puede estar contaminando ríos o acequias o agua de consumo humano, ¿no? Entonces, esto en realidad no está incorporado nuevamente en los procesos de costos de estas empresas agrícolas. También está el otro punto que tiene que ver con la contaminación minera. Fíjense que aquí también hay una externalidad negativa porque hay un costo externo producto de la actividad minera. En este caso, la actividad minera tiene que vertir esos desechos, ¿no? Producto de su proceso productivo, y en este caso lo están vertiendo al río. Entonces, producto de ese proceso productivo, hay unos desechos químicos que hay que deshacerse de eso, y algunas empresas mineras empiezan a contaminar los ríos. Entonces, están incorporados estos costos de contaminación y costos que podrían tener daños en la salud de las personas. ¿Están incorporados en sus procesos de costos de estas empresas mineras? La verdad es que no. Entonces, todo este proceso se llaman externalidades negativas en la producción. Tengo varias preguntas. A ver, vamos contestando rápidamente, pero porque todavía nos quedan más diapositivas. A ver, ¿alguien quiere participar? Sandra, ¿me ayudas por favor con el audio? Quien quiera participar, que desactive su audio, por favor. Bueno, en particular yo, Sí, Fabricio. bueno, todo lo que usted ha dicho, eh, puedo decir que las externalidades son puntos, por así decirlo. Puede ser un punto de quiebre o un punto de mejora en una determinada organización.
Por ejemplo, una organización puede ser un negocio. No te escucho. ¿Ahora sí me escucha? Sí, Puedo decir que una externalidad, ¿me escucha bien? sí, sí, te escuché la primera parte cuando dijiste que era un punto de quiebre en una organización. Así es, eso es lo que quería decirle. No sé si lo habrá Sí, escuchado bien. sí, mira, en realidad no son puntos de quiebre. Lo que pasa es que la externalidad está presente. O sea, son como es una especie de efectos indirectos que están inmersos en los procesos productivos, en este caso en la producción. Vamos a ver más adelante que también está en el consumo. Pero en realidad, como ya expliqué, hice la definición, son costos o beneficios, ¿no? Que afectan a una tercera persona, ¿no? A un tercero, ¿no? Que no tiene nada que ver en esto, en este proceso, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la señorita de la foto, de la contaminación sonora que tiene que irse al trabajo, con el servicio de taxi que está haciendo el señor y que hay un pasajero dentro? No tiene absolutamente nada que ver. Pero esa contaminación sonora le está afectando indirectamente la salud de esta señorita que aparece en la foto, ¿no? ¿Qué tiene que ver las personas que riegan el cultivo con esta agua de río contaminada, que lo ven en en la última figura que he presentado? Los agricultores que usan el agua de este río contaminado no tienen nada que ver en el proceso productivo de esta persona, de esta empresa, ¿no? Minera. Entonces, lo que voy es que las externalidades surgen, ¿no? Son efectos colaterales propios, en ese caso, del proceso productivo o propios de las decisiones de consumo de los individuos, donde estas decisiones, ¿no?, propias ocasionan efectos colaterales que pueden ser costos, en estos casos son costos porque son externalidades negativas, o pueden producir beneficios. Entonces, el mensaje es el siguiente: las empresas o los individuos que consumen o las empresas que producen deberían incorporar esas externalidades, ya sean positivas o negativas. Sí. Y eso es parte un poco de lo que quiero contarles haciendo esta introducción de externalidades, contarles cómo está afectando las pandemias bajo este contexto. ¿Bien? Entonces, yendo a este tema de las externalidades negativas, yo voy a regresar al gráfico anterior, ¿ok? Voy a regresar al gráfico anterior para, este, para explicarles gráficamente una externalidad negativa, qué es lo que está pasando aquí. Fíjense aquí, ¿no? Esto es, supongo que eso es, en el colegio habrán visto, es muy simple, curvas de oferta y demanda, donde la oferta o el costo marginal privado es que tienen las empresas propias, ¿ok? Una empresa que está produciendo, ¿no? En este caso la empresa minera, cuyo costo marginal privado es esta curva representa sus costos propios de la empresa. Y por otro lado, tenemos aquí los beneficios marginales privados de la actividad propia minera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el mercado observamos un precio y una cantidad producida propia en ese mercado. Pero al ocasionarse una externalidad, fíjense que esta externalidad se produce, como es una externalidad negativa, se produce un costo externo negativo, ¿no? Este costo externo lo que haría, si es que las empresas internalizaran ese costo externo, lo que haría es aumentar el costo marginal de estas empresas. Y ese costo internalizado lo vamos a llamar costo marginal social. Este costo marginal social incorpora tanto el costo marginal privado, que es esta altura, que estoy marcando aquí. Voy a usar mi marcador. Es esta altura, el costo marginal privado, más el costo externo. Entonces, la producción de esta cantidad, en realidad, socialmente, es mucho mayor que lo que cuesta privadamente. ¿Ok? Por eso que digo que si las empresas incorporarían
estos costos externos, producto de su producción, en este caso una externalidad negativa a la producción, los costos marginales sociales serían mucho mayores que los costos marginales privados. Entonces, el mercado, en realidad, el mercado, lo que tendría que hacer para... El mercado, fíjense que el mercado eficientemente, este es el beneficio marginal privado, debería incorporar aquellos costos marginales sociales. O sea, lo eficiente para el mercado, lo socialmente óptimo, es no producir una cantidad tan alta, porque esta cantidad muy alta en realidad está ocasionando una pérdida social irrecuperable que está marcada por ese triángulo, que en realidad es un costo para la sociedad, ¿no? O sea, el hecho de tener ríos contaminados en realidad es un costo para la sociedad en general, para los agricultores, para la gente que utiliza el agua para consumo, etc. Por lo tanto, los mercados deberían regularse de tal manera que el precio y la cantidad eficiente sería mucho menor que el que se observa actualmente en el mercado, ¿no? ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo para externalidad negativa para que se entienda, y por eso empecé con unos ejemplos gráficos. Y este es el costo en medios millones de soles que ocasionan las empresas mineras, ¿no? Por el hecho de no tomar en cuenta los efectos externos, los costos externos producidos a través de las externalidades. ¿Ok? Lo mismo sucede si tuviésemos consumo. Voy a pasar más adelante para ver las diapositivas de consumo. Fíjense en el consumo, ¿no? Externalidades negativas del consumo. Nuevamente aquí, consumo vehicular. Fíjense, todos usan las personas que usan sus automóviles, indirectamente, si los automóviles no son eléctricos y están usando automóviles a gasolina o a petróleo, y estos autos ocasionan gases contaminantes. Por lo tanto, a la hora que tú usas tu vehículo, no tomas en cuenta dentro de tu presupuesto el hecho de que estás ocasionando un gas contaminante y que está afectando al medio ambiente, ¿ok? Y eso a la larga puede debilitar la capa de ozono o puede ocasionar, digamos, el tener una ciudad muy contaminada, puede estar ocasionando problemas respiratorios en la salud. Entonces, esta es una externalidad negativa del consumo propio de las personas, ¿ok? Otra externalidad negativa del consumo que hacen las personas, ya no las empresas, ¿sabes? Me estoy refiriendo a las personas, que tiene que ver con el consumo de cigarros, ¿no? O sea, hay personas que fuman y el hecho de fumar, esto puede ser desagradable a una persona que está al costado, ¿no? Y que de repente el humo le hace daño o simplemente no le agrada el humo de cigarro. Entonces, la satisfacción que la persona siente a la hora de fumar, porque le libera el estrés o por otras razones, esa satisfacción o ese beneficio que le otorga el fumar a una persona no está tomando en cuenta el costo o el efecto externo negativo que le está ocasionando a una persona que está al costado. ¿Ok? Otro ejemplo que tiene que ver con las externalidades negativas tiene que ver con la congestión vehicular. Cuando uno coge su vehículo, ¿ok? Si todos lo hacen, ¿no? Porque quieren ir al trabajo cómodamente en un vehículo y no usar el transporte público, se ocasiona una congestión vehicular. Esto, en términos de costos, el hecho de usar tu vehículo ocasiona una congestión. Entonces, esa congestión lo que hace es estar más tiempo en la vía pública, ¿no? Esperando que se libere un poco el tráfico, y a la larga lo que te puede ocasionar es pérdida de horas hombres de trabajo, ¿no? Porque te demoras 2 horas en llegar al trabajo, o las mismas personas en trasladarse a un punto o a otro punto se demora mucho más. Más aún, si hay una ambulancia en estas condiciones, trasladando a un enfermo crítico de vida o muerte, es muy probable que esa vida se pierda debido a una congestión vehicular. Termino con los ejemplos de externalidades negativas al consumo y paso con las preguntas. Otra externalidad negativa del consumo tiene que ver, por ejemplo, con la contaminación sonora, ¿no? Esto debido a que el vecino, si el vecino empieza a hacer mucha bulla, esto indirectamente se está afectando, si vives en un edificio, afecta, digamos, las condiciones de tranquilidad que puede estar sintiendo tu vecino de abajo o de arriba, ¿no? Entonces, el hecho de que tú estés disfrutando de la música a alto volumen
porque está celebrando un cumpleaños y esa satisfacción no está incorporando los costos externos producto de ese ruido que superan los decibeles permitidos y que está ocasionando de repente la tranquilidad, porque tú tienes un niño pequeño que ya está durmiendo en el piso de abajo, o porque simplemente hay niños en edad escolar o en edad universitaria que necesitan una tranquilidad para estudiar. Entonces, el tener una bulla de los vecinos, lo que te está ocasionando a ti es una externalidad negativa. Lo que está ocasionando a esa persona es una externalidad negativa que te afecta indirectamente a ti a través de unos costos, ¿no? Obviamente que el que está disfrutando de la fiesta no incorpora esos costos en su decisión. Luego está el tema de la contaminación de la basura, ¿no? El hecho eso propio también del consumo de bienes y servicios, ocasionamos basura, ¿no? Y si esta basura no está bien gestionada, lo que ocasionamos es contaminación ambiental, ¿no? Entonces aquí tenemos, si un día no pasa el camión de basura, es muy probable ver estos escenarios, sobre todo en las ciudades, ¿no? Y por último, tenemos también el tema del consumir productos muy grasosos, si bien te puede hacer muy, muy feliz, pero a la larga te puede ocasionar problemas de obesidad. Entonces, si bien el problema de obesidad te afecta a ti directamente, pero encarece el sistema de salud para los otros, ¿no? Porque de repente hay que destinar más medicina a tratar problemas de obesidad o tener más cuidados médicos para tratar el problema de obesidad. Fíjense que en el Perú, a raíz de estos protocolos de reinicio de actividades, se tuvo que bajar el índice de masa corporal porque se detectó que gran parte de los trabajadores son obesos. Entonces, la obesidad, una persona obesa es una persona que está en riesgo frente a este coronavirus, ¿no? Entonces, en realidad, el hecho de tus decisiones de disfrutar de comidas grasosas te puede llevar a ser obeso, pero a la larga eso puede tener un costo externo en el sentido de que encarece los servicios públicos de salud, ¿ok? Preguntas. Una pregunta, por favor. A ver si me ayuda Sandra nuevamente aquí, por favor. Sí, profesor, tenemos una pregunta por el chat. Nos dicen, profesor, ¿y una externalidad negativa en el ámbito del COVID, cuál sería? ¿Una externalidad negativa en el ámbito del? En el ámbito del COVID. Sí, ahora viene. Por eso yo quería un poco hacer esa introducción de externalidades negativas, porque viene el tema del COVID ahora, ¿sí? Entonces continúo la exposición. Sí, teníamos una pregunta de Adriana. Si podrías levantar la mano nuevamente, Adriana, para poder activarte tu micro. Ahí está. Puedes, por favor, activar tu micro para hacer tu pregunta. Sí, profesor, buenas noches. Mi pregunta era acerca de una externalidad negativa en el ámbito de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Sí, ahora respondo tu pregunta en unas diapositivas más, porque la clase se trata solamente de externalidades negativas de la pandemia. Entonces, hice esa introducción para que ustedes tengan en cuenta de qué estamos hablando, ¿ok? Así como hay externalidades negativas, también hay externalidades positivas. Entonces, aquí he puesto 6 ejemplos de externalidades positivas. Una que tiene que ver, por ejemplo, con la reforestación. Proyecto de reforestación, una empresa que se dedica a reforestar o que produce con pino, que luego utiliza esa madera para hacer muebles o para hacer productos de carpintería. Esto en realidad tiene un efecto externo positivo porque la reforestación lo que está ocasionando aquí es, digamos, favorece el tema de la menor contaminación ambiental, ¿no? Dado que los árboles son receptores de CO2, entonces estamos disminuyendo la contaminación ambiental. Hay otro ejemplo aquí que tiene que ver con el uso de bicicletas, por ejemplo. Entonces, el hecho de que ya había puesto el ejemplo de la externalidad negativa del consumo, el hecho de que utilices tu auto que contamina, que ocasiona un contaminante, que es los gases contaminantes. Si tú utilizas una bicicleta, esto obviamente implica el uso de menos contaminación ambiental, ¿no? Entonces, por ese lado, hay una externalidad positiva en la producción, en este caso, el hecho de un proyecto que esté produciendo bicicletas para el uso público, ¿no?
Otro ejemplo famoso que tiene que ver con la apicultura, ¿no? La apicultura, con los cultivos, esto se estila en unos campos agrícolas, por ejemplo, en la agricultura de los arándanos, se está sembrando siempre panales de abejas con los arándanos, ¿no? Aquí en el norte hay muchos cultivos de arándanos de exportación que han empezado a poner panales de abeja. ¿Pero por qué han puesto panales de abeja? Porque las abejas, en realidad, el apicultor que se beneficia de la producción de las abejas, indirectamente esas abejitas necesitan para producir la miel, necesitan de la polinización, indirectamente están ayudando a la polinización de las frutas o de los árboles al transportarse la abejita de una flor a otra flor, ¿no? Entonces, producto de esa misma actividad productiva del proceso de producción de miel de abeja, las abejitas indirectamente están ayudando al frutal de arándano a polinizarse, ¿no? Porque pasan por sus patitas, trasladas el polen de una flor, traslada el polen hacia otra flor. Y eso es fecundación a través de la polinización ocasionada por las abejitas, ¿no? Entonces, fíjense que ese proceso productivo sí es una externalidad positiva en la producción. Lo mismo sucede si tuviéramos externalidades positivas al consumo. Por ejemplo, la vacunación. Esto es positivo porque el hecho de vacunarte, el hecho de tener un niño vacunado en la escuela, evita de que este niño, si no estuviera vacunado, contagie a los demás. Entonces, el hecho de tener muchos niños vacunados evita de que la salud de los niños esté muy buena en la escuela, ¿no? La alimentación escolar gratuita también es otra externalidad positiva del consumo, porque el hecho de estar repartiendo alimentación escolar gratuita sobre todo estos niños en zonas de pobreza, les ayuda con sus habilidades cognitivas o propias del estudio, ¿no? También puse aquí transporte público, porque en lugar de, si tú utilizas el transporte público como el tren eléctrico, en lugar de usar tu vehículo, estás ocasionando menos contaminación ambiental, ¿no? ¿Okay? La educación temprana también es un buen estímulo que ocasiona una externalidad de consumo. La educación inicial en edad escolar, en los primeros años de vida, ayuda porque tienes a un niño más educado, ¿no? Sobre todo en los primeros años de vida, y eso es importante para la educación futura, ¿no? Entonces, a lo que voy es que educar niños en la edad temprana, eso tiene un efecto externo positivo más adelante para cara a la sociedad, ¿no? Y eso deberíamos internalizarlo. Paso a ver un poco lo del COVID, ¿no? Entonces, las externalidades también están presentes en el COVID. Entonces, las externalidades provienen de las elecciones de las personas o empresas dentro de una sociedad civil y de mercado. Ya lo he explicado, ¿no? Tanto externalidades de consumo, de producción, externalidades positivas al consumo, externalidades positivas en la producción, o como pueden ver, externalidades negativas en la producción o externalidades negativas en el consumo. Entonces, lo mismo pasa aquí con el COVID. Ahí se han generado una serie de externalidades que pueden ser positivas o negativas, que provienen propias de las elecciones de las personas, pero que están afectando a terceros, que no tienen nada que ver en esas elecciones propias de las personas, dentro, o de las personas o de las empresas, dentro de una sociedad, ¿no?, civil que vivimos y dentro de mercados. Entonces, en este caso, las intervenciones de política, tales como la mitigación de una pandemia, puede crear externalidades. Y ya vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a ver con tipos de externalidades negativas, y esto es una información que salió en las noticias, donde el coronavirus en Perú se prevé pérdida de empleos y caída de ingresos laborales. Esto indirectamente nadie había previsto una caída de esta naturaleza en los empleos, ¿no? Casi básicamente el 30% de los ingresos del sector formal caerían, ¿no? Y también se prevé una pérdida importante de empleos, ¿no? Aproximadamente el 40% de los empleos formales se estarían perdiendo. No hablo de los informales porque eso no hay un registro, pero ya he explicado un poco del tema de los informales, porque esta gente necesita vivir el día a día y por eso que la tasa de contagio en este caso no se ha podido bajar, ¿no? Dado que estas personas necesitaban trabajar informalmente. Entonces, esto es una externalidad negativa propia de las actividades de mitigación para contener la pandemia, ¿no? El hecho de que
a través de una norma prohibida a las empresas que operen, esto ocasiona que algunas empresas quiebren y puedan despedir a sus trabajadores y las familias no estén percibiendo los ingresos que antes percibían. ¿Okay? Esta es la percepción del impacto. Se hizo una encuesta de apoyo donde efectivamente a inicios de la pandemia, en el mes de abril, se mencionaba que se había quedado sin trabajo, no estoy percibiendo ingresos de mi trabajo, aproximadamente el 42% de los hogares. Otra externalidad negativa de una pandemia tiene que ver con las aglomeraciones en los mercados. O sea, el comportamiento social, este comportamiento social, ¿no? Donde efectivamente la gente, al no tener una refrigeradora para poder guardar, almacenar, guardar los alimentos por más tiempo, o al no tener lugares de almacenamiento en casa, hacen que sus viajes a los mercados sean mucho más frecuentes. Esa actividad o ese comportamiento social de ir con más frecuencias a los mercados, y dado que tenemos un gran porcentaje de la población que es vulnerable y que está en esta situación, la que les he comentado, ¿no? Que son informales, que tienen trabajo informal, que viven en situación de pobreza, que viven en situación de hacinamiento, o que necesitan, o que no tienen refrigeradoras y que necesitan del día a día, todas ellas se juntan en un comportamiento social y observamos esto, que hay aglomeraciones en los mercados, ¿no? Pese a un aislamiento social obligatorio. Entonces, en este caso, en el mercado de Chincha, me parece que fue esto, una cantidad numerosa de personas han abarrotado los mercados de la ciudad después de transcurrir 2 días de inmovilización obligatoria. Entonces, esta es una externalidad negativa también de la pandemia. Otra externalidad ha sido el tema de descontrol y pánico ocasionada por el virus, ¿no? Cuando hubo este tema de que ya se había registrado los primeros casos de coronavirus en Lima, a nivel nacional cundió un pánico y un descontrol por proveerse de productos de primera necesidad o productos de limpieza o papel higiénico o alcohol, ¿no? Entonces, este comportamiento, fíjense que si bien es un comportamiento que te satisface a ti, dejó desprovistos a otros, porque estos productos que ya no hay aquí, que ven ustedes, ya no está disponible para un tercero que quiera comprar. Entonces, tu acción provocó un costo externo a un tercero que no tenía nada que ver con tu propia acción. Entonces, esa persona que quería proveerse de repente papel higiénico y que solía comprar cada semana, ya no encontró en esa semana porque hubo gente que compró 3 veces más de lo que compraba o 4 veces más de lo que compraba usualmente. ¿Se entiende? Entonces, este descontrol y pánico en Lima y provincias o departamentos, provocadas por una pandemia, provoca efectos externos que son costos externos y que están dentro de las externalidades negativas de una pandemia. Otro ejemplo tiene que ver con cómo está impactando la salud mental de los peruanos, el COVID, ¿no? La cuarentena para evitar el contagio del nuevo coronavirus altera la salud mental de los peruanos. Se afectan las emociones, pensamientos, nuestras conductas, se viven sentimientos de tristeza y desánimo, se producen miedos excesivos, cambios radicales de humor, hay enojo, hostilidad, violencia y hasta pensamientos suicidas. Entonces, este impacto en la salud mental debería cuantificarse, ¿no? Debería cuantificarse. Parte de esta salud mental también ha salido en las noticias el hecho de que, digamos, por esta cuarentena obligatoria, ha habido desde el 16 de marzo hasta el 10 de mayo, la línea 100, que tiene que ver con las denuncias de violencia doméstica, ha recibido casi 30.000 llamadas telefónicas de gente que ha sido violentada, sobre todo las mujeres, en sus hogares, ¿no? Entonces, y ha habido más de 3.000 denuncias también en las comisarías por agresiones físicas a las mujeres, ¿no? O violaciones en niños, etc. Entonces, esto, la verdad, está ocasionando una externalidad negativa, ¿no? En el hecho de que está ocasionando daños a la salud, en temas de salud mental o daños en la salud física también, ¿no? En las personas. Otro ejemplo de externalidad negativa tiene que ver la desigualdad, ¿no? Fíjense que la histórica desigualdad, eso salió en el Clarín hace poco,
en el diario argentino, dice: coronavirus en Perú, la pandemia se descontrola entre la pobreza y una gestión deficiente, ¿no? Fue el primer país de la región en imponer la cuarentena cuando había pocos casos, pero ahora es la segunda nación con más casos y muertos en América Latina. ¿Qué salió mal? Ya los conté, ¿no? Ya les conté que salió mal aquí. Pero en cierto modo, lo que está explicando esta desigualdad es las enormes clases, digamos, la enorme desigualdad que hay entre ricos y pobres, ¿no? No tenemos una fuerte clase media como lo tiene Chile, por ejemplo. Chile tiene una potente clase media que ha sido posible, esa presencia de clase media ha hecho posible amortiguar de una mejor manera los efectos colaterales que puede tener una pandemia. Negativos, ¿no? Ya lo mencionaba el diario En Gestión en su edición de economía, ¿no? La pandemia exacerbará la desigualdad en Latinoamérica según un estudio del BID. Entre los hogares encuestados en que un miembro tenía un emprendimiento, el 57% dio cuenta del cierre de su pequeña empresa, señala el estudio del BID y la Universidad de Cornell de Estados Unidos. Entonces, el hecho de tener una tremenda desigualdad, ustedes lo ven en las noticias, ¿no? La gran cantidad de zonas urbanas marginales que están confinadas en los cerros, donde no tienen agua potable, por ejemplo, ¿no? En Lima, el 30% de los hogares no cuentan con agua. A nivel nacional, solo el 70% de los hogares que están en zonas urbanas cuentan con instalaciones de agua y alcantarillado, el 30% no lo tienen. Entonces, ¿cómo prevenir estas personas? ¿Cómo pueden prevenir, hacer buenas prácticas para prevenir el contagio? Lavarse las manos, por ejemplo, si no cuentan con redes de agua potable, ¿no? Entonces, esta desigualdad se incrementará por el efecto de la pandemia, porque habrá mucho más pobres, ¿no? Hay aproximadamente, en el Perú tenemos aproximadamente 7 millones de peruanos en situación de pobreza, y se estima que a final del año lleguemos aproximadamente a 12 millones de peruanos en situación de pobreza. O sea, habrá aumentado la pobreza para diciembre de este año, debido a esta desigualdad. Lo que ha hecho es castigar mucho más la pandemia a hogares más vulnerables. Entonces, esto es una externalidad negativa de la pandemia. Pero también hay externalidades positivas de la pandemia. Por ejemplo, si las personas guardan el distanciamiento social, esta es una foto que saqué del diario Correo, donde se menciona que se ordenaron los peruanos para ingresar al mercado y evitar contagios. Entonces aquí hay un distanciamiento social que se ha respetado, ¿no? Entonces el hecho de ese comportamiento de guardar 1 metro entre una persona y otra hace posible que se evite el contagio, ¿no? Entonces tu acción propia está generando un efecto externo positivo sobre un tercero, ¿no? Que es evitar un contagio. Porque si tú estás enfermo, el hecho de guardar un distanciamiento con otra persona evitas que esa tercera persona se contagie, o al revés, ¿no? Si esa persona está contagiada, el hecho de que tú te comportes y guardando el distanciamiento social evita que tú te contagies y ocasiones un mayor costo para el sistema de salud peruano. Otra externalidad positiva tiene que ver con el autoconfinamiento, ¿no? Que voluntariamente las personas voluntariamente se quedan en casa. Yo me quedo en casa, ¿no? Entonces, este acto de quedarse en casa, ¿no? Y no salir, o salir en periodos mucho más largos, o no salir, simplemente hacer pedidos por delivery, eso ayuda, ese comportamiento ayuda a no contaminarse o evitar contagios a terceras personas. ¿Ok? Entonces, esta es una externalidad positiva del comportamiento propio del autoconfinamiento que tienen las personas. Por eso lo llamo externalidad positiva de una pandemia. Hacer más pruebas, test, ya sea pruebas rápidas o moleculares, también eso es un comportamiento propio del gobierno que ayuda, externalidad positiva de una pandemia, porque te permite ver con certeza, determinar con certeza las zonas donde hay más contagio y poder monitorear y poder hacer políticas públicas, ¿no? Sobre todo para hacer una buena gestión de la pandemia en zonas de mayor contaminación. Entonces, esas cifras, en cierta manera, también explica por qué hay mucho más contagio, porque en el Perú también se ha hecho mucho más pruebas que en otros países de Latinoamérica. Entonces, hacer 12.000 pruebas diarias es bastante grande con respecto a otros países de Latinoamérica, ¿no? Con respecto a Ecuador, que está sobre los 2.000, con respecto a Chile, que está sobre los 5.000, Perú duplica esas cifras. Entonces, tener
una buena información ayuda a tomar buenas decisiones. Entonces, eso es una externalidad positiva de una pandemia. Otra externalidad positiva de una pandemia es que debido al confinamiento obligatorio se redujo la contaminación ambiental, ¿no? Fíjense que aquí, perdón, ven la provincia de Lima y Callao antes el 6 de marzo y aquí lo ven entre el 16 y 20 de marzo producto del confinamiento obligatorio, ¿no? Okay. Entonces el análisis de los investigadores de la Facultad de la Universidad Nacional Agraria muestra la mejora de la calidad del aire en la semana posterior a la cuarentena, ¿no? Entonces, y esta es una externalidad positiva también de la pandemia. ¿Okay? Por otro lado, otra externalidad positiva de la pandemia tiene que ver con la actitud solidaria que también pueden tener las empresas, ¿no? Las empresas en tiempo de crisis se han vuelto más solidarias, ¿no? Están ayudando con sus acciones a mitigar el impacto, ayudando a las personas más vulnerables, llevándoles canastas o haciendo donativos. El Banco de Crédito hace unas 3 semanas cerró una cuenta donde había recaudado casi 210 millones de soles para repartírselo, sobre todo en aquellas personas que no habían recibido el bono, ¿no? Entonces, estas acciones son externalidades positivas también de una pandemia, la actitud solidaria, el comportamiento solidario, ¿no? De las personas o de las empresas. Eso es un efecto externo positivo, ¿ok? Y lo voy a llamar externalidad positiva de una pandemia. Por último, ya con eso termino, los economistas investigamos esto y estoy seguro que cuando tengamos datos de infectados y las políticas que ha llevado el gobierno sobre las pandemias, vamos a ver estudios muy interesantes. Yo les puse aquí un estudio que se hizo el año 2007 sobre los efectos, las externalidades que tienen los programas de vacunación. ¿Okay? Ya hemos dicho que vacunar tiene un efecto externo positivo, ¿no? Porque evita contagios. ¿Ok? Entonces, sobre todo en las escuelas, donde hay mucha más aglomeración de los niños, y son los niños los que deberían vacunarse en etapas más tempranas, eso, digamos, el tener a tu niño vacunado tiene un efecto externo. La decisión de vacunar a tu niño o a tu hermanito, la decisión que toman tus padres de vacunar a tu hermanito, esa decisión individual propia del hogar tiene un efecto externo, un beneficio externo positivo en la sociedad, ¿no? Que afecta a terceros, que es ajeno a tu decisión. Eso es una externalidad positiva. Entonces, pero este estudio determinó que las políticas de vacunación no toman en cuenta a las externalidades positivas de la vacunación, excluyéndolas usualmente del análisis del impacto en estudios de costo-beneficio, ¿no? Entonces, ellos llegaron, este estudio se hizo en Estados Unidos, se enfoca en la influenza, porque anualmente en Estados Unidos entre el 10 al 20% de los estadounidenses se contagian de gripe. Y hay casi más de 100.000 personas hospitalizadas y mueren casi 36.000 personas por gripe común, ¿no? Ahorita en Estados Unidos por el coronavirus van más allá de los 100.000 muertos, ¿ok? Entonces, lo que descubre este estudio es que hay externalidades propias de la vacunación y que pueden ser bastante grandes en ciertos niveles de vacunación. Y ellos lo demuestran en este gráfico. Fíjense que para las primeras 300, eso debe estar entre miles de vacunas, ¿ok? Fíjense el beneficio marginal de tener una población vacunada inicialmente, ¿no? Entonces, la externalidad marginal positiva es bastante grande, ¿no? Este es el beneficio marginal social y este es el beneficio marginal privado. Pero fíjense la enorme cantidad, la gran cantidad del efecto externo positivo que tiene una vacunación temprana, ¿ok? En los niños, sobre todo para evitar contagios en las escuelas, ¿ok? O vacunaciones preventivas que pueden tener también en las personas contra la influenza que pueden tener en las personas de la tercera edad, ¿no? Porque ellos pueden luego empeorarse si se contraen la gripe y pueden morir finalmente. Entonces, las primeras, en una campaña de vacunación, las primeras grandes vacunas que se realizan tienen externalidades bastante grandes positivas. Y eso se demostró en ese estudio.
Con esto termino la presentación, chicos. En términos de políticas, entonces cierro mi intervención, sobre todo en términos de políticas públicas. Entender bien las externalidades lleva a los hacedores de políticas públicas a hacer buenas intervenciones, a elegir, a implementar buenas intervenciones de política, ¿no? Si vemos que la pandemia está ocasionando, como ya hemos visto, externalidades negativas en la salud, bueno, habría que evaluar cuál es el impacto que tiene el efecto de tener un confinamiento obligatorio en los niños, por ejemplo, que son los más estresados y pueden ser los que más problemas de salud puedan tener. Y luego, cuando salgamos de esta pandemia, cómo ayudar a los niños sobre todo a darles ese apoyo psicológico para que puedan sobrellevar una etapa post-pandemia. ¿Ok? Entonces, son las 7:05, termino mi presentación aquí y pasamos a una rueda de preguntas por unos 10 minutos aproximadamente. ¿Ya? Dejo, Sandra, ¿me ayudas con el micrófono, por favor, para resolver todas las preguntas que han habido en esta... Sí, empezamos con una pregunta de Ángela Saavedra. ¿El término externalidades solo lo usamos en el estudio de la economía? Bueno, los economistas usamos este término digamos, porque nosotros, recuerden que la economía es una ciencia social y parte de este comportamiento, digamos, de esta ciencia es el comportamiento de las personas y de las empresas, estudiar el comportamiento, ¿no? Entonces, parte del estudio del comportamiento involucra detectar estos efectos externos, ya sean positivos o negativos, ¿no? Que pueden estar implícitos en el beneficio marginal privado o en el costo marginal privado. ¿Más preguntas? Y tenemos otra pregunta de Yanela. Dice, teniendo en cuenta los datos estadísticos, el comportamiento social y la informalidad de nuestro país, ¿cuánto tiempo más cree que deberíamos permanecer en confinamiento? ¿Y está de acuerdo usted con el presidente de la República cuando asegura que estamos en la meseta de contagios? Ya. Bueno, en realidad nadie tiene una bolita mágica aquí, ni el presidente tampoco tiene una bolita mágica para saber cuánto tiempo más o cuántas horas más estaremos, cuántos días, semanas, meses y horas estaremos más en confinamiento. Eso no lo sabemos. No, y yo creo que nadie tiene esa bolita mágica. De eso hay que estar claros. De lo que se nos vienen semanas complicadas, sí, porque ya se empezó la reactivación en algunos sectores y uno observa que el comportamiento social de las personas ha sido el no esperado, ¿no? Porque, digamos, ven las noticias de que los trabajadores informales ya empezaron a vender sus productos en Gamarra o en zonas aledañas. Las personas necesitan ir a trabajar, se acumulan en las zonas de estacionamientos. Han habido test de detección de coronavirus ya no en mercados, sino también ahora lo están haciendo en paraderos, ya sea de trenes o de autobuses, y también se está encontrando gran cantidad de contagiados. Entonces, el contagio que puede suceder en una unidad vehicular es mucho mayor, ¿no? Porque esta es una unidad vehicular cerrada, ahora más que es en invierno. Entonces, esto en realidad puede, digamos, en función de cómo se comporten las personas, podamos, digamos, aliviar el número de contagiados o expandirla, ¿no? Entonces, es una incertidumbre en este momento y eso va a depender mucho del comportamiento que cada una de las personas tenga, ¿ya? Después, si sobre el presidente Vizcarra, ¿no? Si es que, a ver, no entendí lo último, si estaba de acuerdo con... Estaba de acuerdo con que estamos en la meseta. Bueno, la verdad que no soy epidemiólogo, soy economista, y un economista simplemente vería la tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, aquí vemos que las tasas de crecimiento, si quieres, podríamos ser más exhaustivos, es decir, mide la tasa de crecimiento con la tasa de recuperación y hace una diferencia. Haciendo ese cálculo de hacer una diferencia entre la tasa de crecimiento y la tasa de recuperación, menos la tasa de recuperación, creo que el saldo es positivo, o sea, que sigan habiendo más contagiados.
Entonces, estamos como una especie de cima de contagio, ¿no? Donde es explosivo esto y donde la teoría digamos, de la economía de la salud dice que cuando llegas a una cima, hay mucho más contagiados, es una explosión, y que si tus medidas de cuarentena han sido exitosas, deberías empezar a bajar. Pero ya hemos visto que parte de la explicación de la cual, digamos, las medidas no pueden haber tenido éxito, yo lo expliqué al inicio de la presentación, puede llevar a que no lleguemos todavía a un pico máximo, sino sigamos reportando más incrementos en los próximos días o semanas. Más preguntas, por favor. Sí, Carlos, por favor, ¿puedes activar tu micrófono para que realices tu pregunta? Sí, muchas gracias. En realidad tenía dos principales preguntas. La primera sobre una externalidad negativa posible. O sea, pregunta si podía ser en la parte de vacunas las ideas de los grupos antivacunas. Por ejemplo, actualmente en Estados Unidos y Europa sobre todo, hay muchos movimientos de estos grupos que dicen que no, que las vacunas son un invento, que no sirven. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar al respecto con estos grupos? Y cómo esto daña a la salud pública, ¿no? Y la otra es, ¿por qué si el gobierno tal vez tiene un buen sector de estudio económico, no se pudo considerar las externalidades que ya conocemos? Por ejemplo, la desigualdad, la falta de educación cívica en la población. ¿Y por qué no se tomaron las medidas que yo diría que podrían haber sido correctas, ¿no? Para que sirvan en realidad? Sí, gracias Carlos. A ver, sí, en realidad en Estados Unidos hay grupos opositores al tema de las vacunas, porque los temores parten de que, si bien ustedes saben de que en este momento hay una carrera mundial por encontrar la vacuna del coronavirus. China ha anunciado hace una semana que han empezado las pruebas ya en humanos, en 400 personas, y los resultados son prometedores. Entonces, ¿qué riesgo puede llevar a que, y esa es la preocupación de los grupos opositores, qué riesgo pueden llevar a tener una carrera mundial, a ser el primero en encontrar la vacuna del coronavirus? A que los protocolos no sean estrictos, ¿no? Como por ejemplo, en Inglaterra anunció que Oxford, la Universidad de Oxford, hace como 3 semanas, ya empezaba a probar, a hacer los primeros controles en humanos. Entonces, llamaba mucho la atención de que no haya pasado primero por hacer en animales, ¿no? Entonces, digamos, el saltarse algunos pasos dentro de esta carrera puede llevar a que estos protocolos no sean cumplidos, o sea, y sean saltados. Entonces, esa es la preocupación, sobre todo de la gente que puede estar preocupada en que se desarrolle rápidamente la vacuna, ¿no? Pero en realidad es una minoría, porque en realidad yo creo que la medicina está tan avanzada y los gobiernos no creo que irresponsablemente estén, sobre todo gobiernos con mucha seriedad como Estados Unidos o Inglaterra, que estén, digamos, universidades muy prestigiosas, además, como Oxford o la Universidad de Nueva York, que están avanzando con encontrar una vacuna, ¿no? O industrias farmacéuticas prestigiosas, ¿no? Entonces, yo creo que los protocolos se están cumpliendo, pero a mucha más velocidad que la que se tenía en una etapa sin este escenario donde hay más contagios, más muertes y donde hay más zonas focalizadas, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, me comentabas si esto se sabe. Bueno, en realidad esto no se sabía porque fíjense que China anuncia sus primeros contagios en enero, ¿no? Y el primer país que toma, 20 días después, el primer país que toma su decisión de cerrar fronteras fue Corea del Norte. Y Corea del Norte ahorita no tiene cero contagio de coronavirus. Lamentablemente las economías abiertas, Corea del Norte se permite hacer eso porque es una economía cerrada y es una economía donde hay una dictadura, ¿no? Pero los países, digamos, liberales, en el sentido donde hay una democracia, esto no es posible porque cerrar de la nada un país puede traer, la cura puede ser mayor que la enfermedad.
Entonces, yo creo que a todos nos cogió desprevenido, digamos, la implementación de estas políticas, ¿no? Y que la velocidad, sobre todo, a la cual se diseminó a nivel mundial fue demasiado rapidísima. O sea, a Ecuador llegó el primer contagiado, creo, el 29 de febrero, ¿no? Casi un mes después de que ya se había detectado el primer contagiado en Estados Unidos o también en Italia, ¿no? Y en Italia estaban desbordándose los casos en febrero, ¿no? Entonces, a todos los países, inclusive a Francia, países del primer mundo, a Corea del Sur, ¿no? A Taiwán, nadie estuvo preparado para implementar políticas de mitigación rápida. Lo que sí ayudó es que tenían unos buenos sistemas de salud que durante años, y buenos sistemas de educación también, durante años, el Perú destinó, perdón, estos países destinaron un porcentaje en soles del Producto Bruto Interno para implementar para su sistema de salud, para tener mejores sistemas de salud. En el Perú, en los últimos 30 años, el porcentaje de Producto Bruto Interno que se destina a salud son muy pocos relativamente comparados con los países desarrollados, ¿no? Entonces, esto nos hace a que nos ha encontrado con un sistema de salud debilitado, ¿no? Comparativamente, por ejemplo, a España lo agarró, pero lo agarró con un sistema de salud fortalecido, porque ellos tenían, para empezar la pandemia, 3.000 camas UCI. Nosotros teníamos solamente, creo que 400 camas UCI, nada más, a nivel nacional. Y con una población no muy alejada. En España son un poco más de 40 millones de habitantes, y tenemos aquí 30. Entonces, fíjense la desproporción, ¿no? Y luego España empezó a habilitar más camas UCI en otros establecimientos, etcétera, ¿no? Implementaron inclusive, me acuerdo que habilitaron un centro de recreación de pista de patinaje de hielo para poner provisionalmente ahí los cadáveres, ¿no? En cambio aquí no hay eso, o sea, acá nos ha cogido de sorpresa, o sea, es un tema que deberíamos sacar lecciones positivas de esta falta de prevención, y que las autoridades que vengan de ahora en adelante y las autoridades a las cuales nosotros elijamos efectivamente nos muestren buenas propuestas políticas de salud en temas de temas de prevención, porque ya sabemos los peligros que tiene una pandemia. ¿Más preguntas? Sí, por favor, Yasmin, ¿puedes activar tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta? Hola. Hola, Aló. sí. Hola, buenas tardes, profesor. Primero agradecer su excelente exposición. Bueno, yo soy mamá de Yasmín y me he permitido poder hacerle una pregunta, ¿no? En este caso, aparte de pregunta, un comentario. Generalmente en la educación y en la formación universitaria y empresarial, no se toman en cuenta justamente estas externalidades negativas, ¿no?, que usted ha mencionado. Entonces mi pregunta está, ¿de qué manera los jóvenes estudiantes podrían aplicar a las instituciones o a los proyectos que realicen algunas estrategias que justamente disminuyan esas externalidades negativas? Bueno, una de las cosas que yo estoy viendo es también la necesidad de tomar en cuenta lo que es la economía circular, y por otro lado, tomar en cuenta que en los proyectos o en las empresas hoy en día se tenga mayor cuidado en la salud, en la contaminación ambiental, en la parte social, en la cooperación. A veces se habla mucho de eso, pero no se aterriza en cosas concretas. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, respecto al tema de la educación, efectivamente, tener un buen capital humano en el país ayuda mucho, ¿no? Los retornos de la educación, digamos, brindar el servicio educativo tiene un efecto externo positivo en la sociedad.
porque tendríamos personas, digamos, con mayor capital humano. Y en sí, el capital humano, tener un buen capital humano, ayuda al crecimiento de los países. Eso está demostrado. Entonces, yendo un poco a la pregunta, es, bueno, el gobierno en realidad sí ha hecho, digamos, en los últimos años buenos programas que apuntan a esa línea. Por ejemplo, el programa de Beca 18, ¿no? Que ha implementado el gobierno, sobre todo para grupos estudiantes que están en situación de vulnerabilidad, ya sea de pobreza o pobreza extrema, que no pueden acceder a una buena educación universitaria. El gobierno subvenciona, ¿no? Porque cree que estos niños o estos jóvenes que van a ser formados en buenas escuelas universitarias, posteriormente serán una buena ayuda para la sociedad. Entonces el gobierno implementa estos programas de Beca 18, donde subvenciona con una ayuda mensual, creo que supera los 1.000 soles en este momento, y para cubrir los gastos de alimentación, paga la matrícula, paga las pensiones universitarias de la universidad, cubre el gobierno, y con la condición de que el estudiante, una vez que haya terminado, regrese a trabajar en sus zonas de origen por un tiempo de 3 años. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Que estas personas que han salido de zonas de extrema pobreza se vean comprometidos a regresar a sus zonas de origen, a trabajar 3 años para el Estado o para alguna empresa que opere en la zona. Y eso va a ser buen aporte, ¿no? Buen aporte tener, digamos, gente muy bien formada en esas zonas donde quizás sin esos programas no hubiese existido. Eso por un lado. También están los programas, digamos, vinculados a educación que tienen que ver con los programas Caliwarma que ofrece el gobierno para implementar desayunos escolares también a los colegios, ¿no? Para que los niños, digamos, tengan una buena nutrición vinculado a mejor atención a la clase, ¿no? Niños mejor alimentados pueden mejorar su capacidad de atención, retención y aprendizaje. Entonces, eso también ayuda a los niños que están en situación vulnerable a que puedan, digamos, aprovechar mejor los retornos de la educación. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, el gobierno sí creo que ha estado haciendo buenos programas, pero aún falta, y creo que a medida que tengamos, todavía hay gente, tenemos casi una generación que casi lo hemos perdido, sobre todo la gente que no ha podido, que antes no, donde la universidad no era posible, o estos jóvenes que ahora son mucho mayores, que no podían acceder a estos programas de Beca 18, ¿no? O estos programas de desayuno escolar, o que simplemente no podían ir a la escuela. Estas personas que no sean educadas no tienen muchas alternativas en el mercado laboral, ¿no? Y lo que observamos cuando hay poblaciones que no acceden a una educación primaria o secundaria o universitaria, terminan al final, y al no tener oportunidades laborales, terminan al final dedicándose a actividades delincuenciales u otras actividades no lícitas, ¿no? Entonces, la educación sí es importante, sí tiene un buen efecto externo. Consumir educación, el consumo de la educación, es súper bueno porque tiene un efecto externo positivo a la sociedad. ¿Más preguntas? Sí, tenemos una última pregunta de Leticia Morales. ¿En qué campos puede trabajar un economista y cuál sería más favorecedor para ejercer esta profesión? Bueno, ¿cómo se llama la alumna? Leticia Morales. Leticia, bueno, nosotros tuvimos hace aproximadamente 3 semanas, tuvimos el primer meeting Global UDEP, donde invitamos vía hicimos un webinar, donde invitamos a 4 egresados muy prestigiosos, 4 egresados nuestros de economía piuranos todos, que están dedicándose a distintas actividades. Entonces, yo te voy a contestar muy brevemente, pero si quieres enterarte un poquito más, te recomiendo de repente ir al link
que lo debemos tener a un lado, o escribes un correo a admisión, te podemos enviar el link para que vuelvas a ver esa sesión virtual que tuvimos con nuestros egresados, donde hablamos un poco sobre qué hace un economista. Entonces, en realidad, el economista que formamos nosotros en la Universidad de Piura es un economista que estudia, digamos, que puede dedicarse a muchos ámbitos laborales, ¿no? Como ciencia social, nosotros tenemos ahorita 3 especialidades: economía de empresa, finanzas, y también tenemos la especialidad en investigación económica y también de políticas públicas, ¿no? Entonces, el economista en realidad puede dedicarse, ya sea en el sector público o en el sector privado. Puede dedicarse, si es en el sector público, trabajar en ONGs, en ministerios, o también puede, o gobiernos locales o regionales, ¿no? En la parte de análisis económico, ¿no? Es importantísimo todo el estudio de análisis económicos. Por ejemplo, mostré una foto sobre externalidades que tienen que ver con las riberas de los ríos, ¿no? Esa es una construcción, las riberas de los ríos que se están construyendo. Eso tiene una externalidad. La propia actividad de construcción de una ribera de río es la actividad de la producción, en este caso, ¿no? Que es construir una ribera, producir una ribera, tiene un efecto externo positivo porque evita la inundación, ¿no? Y ustedes son conscientes, como piuranos, los efectos de no tener buenas riberas en los ríos, lo que ha pasado en la ciudad. La ciudad se inundó prácticamente, buena parte de la ciudad, y se perdió muchos bienes materiales, ¿no? No humanos, gracias a Dios, pero muchos bienes materiales se perdieron. Entonces, trabajar en los gobiernos regionales que están a cargo de la construcción de riberas, hacer un análisis adecuado de las edificaciones, en este caso de las riberas, es muy importante desde el punto de vista socioeconómico. Y eso es en cuanto al campo laboral. Y en cuanto a la universidad, el programa de economía, nosotros contamos con un excelente campus, sobre todo con un aulario que ha sido construido hace 3 años, que ha ganado grandes premios por lo grande que es y por lo buen distribuido y por las aulas inteligentes que tenemos. O sea, tener un campus de esa naturaleza, un aulario de esa naturaleza, en un departamento que no es Lima, fuera de Lima, es un privilegio para todos los piuranos. Entonces, a nivel, digamos, provincial, yo diría que somos la mejor escuela de economía que hay a nivel nacional, exceptuando Lima, ¿ya? Entonces, y además contamos también con una buena plana docente. La mayoría de nuestros profesores son doctores en economía, graduados en prestigiosas escuelas de economía a nivel mundial. Y además nuestros egresados ya están empezando a salir y a hacer sus maestrías, sus doctorados en prestigiosas universidades del mundo. Y nos permite eso también tener un networking, sobre todo para trabajar con ellos, ya sean proyectos o también sesiones en clases o ayuda a trabajos de investigación para nuestros economistas, alumnos economistas. Bueno, creo que ha sido la última pregunta, siendo las 7:28. Voy a dar por concluido este webinar de externalidades de una pandemia. Recordarles simplemente que esta es la segunda sesión. Nos quedan 2 sesiones más dentro de esta rueda de sesiones llamada Microeconomía y Pandemias. Muchas gracias por su atención. Los esperamos para nuestra siguiente sesión de acá a 15 días. Que tengan buenas noches.